a todos y a todas por animaros a estar esta tarde aquí con nosotros. Tenemos hoy, yo estoy hablando desde la sede que tenemos en Coimbra. Para los que ya me conocéis, bueno, pues creo que no me tengo que presentar mucho. Para los demás, mi nombre es Carlos Gil, soy el director de formación de este maravilloso y entusiasta proyecto que es YEPSO. Me alegro mucho de que estéis aquí con nosotros y hoy venimos a hablar fundamentalmente de lo que nos interesa, que no es otra cosa que la nueva convocatoria de Derecho de la Unión Europea que ha sido lanzada por la EPSO en el día de ayer. Entonces, lo que voy a hacer, si os parece bien, es que os voy a compartir pantalla para ir ya directamente al asunto que nos ocupa. Vale, entonces os voy a pedir si por favor me confirmáis que podéis ver bien la pantalla. Deberíais de poder ver la pantalla con la presentación de Derecho Unión Europea 2020, 31 de julio, que es hoy. Vale, genial. Bueno, pues vamos entonces allá con esta presentación. Como os decía, vamos a ver si consigo. Como os decía, para aquellas personas que no me conocéis, mi nombre es Carlos Gil, soy el director de formación de YEPSO. Mi trayectoria, pues principalmente está enfocada al ámbito del derecho a la Unión Europea. Tengo un perfil académico, he estado durante varios años en la universidad. De hecho, salí de la universidad pues hace un año y hablo de salir porque dejé mi puesto de investigador momentáneamente allí para centrarme en este proyecto fundamentalmente. Básicamente tengo un background justamente muy apto para esta convocatoria, ya que hice Derecho. Me he especializado después en otros asuntos como Administración Pública, Derecho de la Unión Europea. Bueno, en fin, tengo bastantes especializaciones. No quiero ponerme aquí un poco repipi, pero bueno, para aquellas personas que quieran saber un poquito más sobre mi background, pueden ir a mi LinkedIn y ahí, bueno, pues ya veis más o menos las cosas que he hecho, dónde he trabajado, qué es lo que he estado haciendo fundamentalmente. Y como os decía, pues soy la persona que está a cargo de este proyecto, que ya no es tan proyecto, sino que parece más un proyecto bastante consolidado, que es YEPSO. YEPSO, pues somos una iniciativa de empresariado social en la que básicamente nuestros principales objetivos están comunicar más y mejor a la Unión Europea entre toda la ciudadanía, democratizar o favorecer al menos a democratizar el acceso a las instituciones de la Unión Europea y más concretamente tenemos una parte de iniciativa empresarial que está principalmente enfocada al ámbito de las oposiciones a la Unión Europea. Lo hemos intentado explicar de varias maneras y al final hemos encontrado esta cita maravillosa de Helmut Kohl que habla de lo que para nosotros es uno de nuestros de la esencia de nuestra actividad, ¿no? Preservar la cultura de Europa, ganar desde su diversidad y su riqueza espiritual. Eso es básicamente lo que nosotros hacemos en nuestro día a día y esa es parte de nuestra filosofía. Otras palabras que a lo mejor ayudan a definirnos un poco más, pues son esas pequeñas keywords que vamos almacenando en las personas que hablan de nosotros, que se refieren a nosotros y nosotros mismos también cuando intentamos hacer una presentación súper rápida. Bueno, pues eso, con 12 palabras más o menos que sepáis qué es lo que nosotros hacemos. En nuestro día a día, pues principalmente ayudamos a preparar las oposiciones a la Unión Europea y aquí en sala, pues veo que tengo a varias de las personas que preparan con nosotros las oposiciones a través de distintos itinerarios. Tenemos un itinerario de formación personalizada que se llama Vía YEPSO, que ahora mismo pues ciertamente está con las plazas agotadas. Después tenemos otro itinerario que se llama YEPSO Together, que todos los grupos ahora mismo están también cubiertos, que es para formación en grupo, que vamos a abrir nuevas plazas para este itinerario específico en septiembre, con muchas novedades, por cierto. Y después tenemos una serie de cursos intensivos, como son cursos en relaciones exteriores, para aquellas personas que quieran preparar más específicamente temario concreto de esta faceta de política de la Unión Europea y otro de Derecho de la Unión Europea. Hasta ahora teníamos un curso intensivo. Bueno, hoy vamos a presentar, aprovechando este evento, pues que van a salir otros 2 cursos, pero bueno, eso ya os lo comentaré más al final de la sesión.
Las principales novedades que os traemos pues es la convocatoria de derecho. Ayer estábamos todo el equipo tempranito actualizando F4 el ordenador para ver cuándo terminaba de salir la convocatoria, ordenar la información lo más convenientemente posible. Y bueno, estuvimos reuniéndonos toda la mañana con distintas personas para que nos clarificasen determinados aspectos. Hoy que ya tenemos todo muy clarito, pues os lo venimos a presentar. Bien, ¿por qué las oposiciones a la Unión Europea son una magnífica opción? Las personas que ya las estáis preparando con nosotros, que seguramente ya sabéis aquellas personas que nos habéis empezado a conocer hace muy poquito, bueno, pues son unas oposiciones un tanto particulares, no son, no tienen nada que ver con las oposiciones españolas, en las que hay un temario que tienes que encerrar durante una serie de años estudiar. Aquí, pues básicamente estamos ante oposiciones que normalmente no tienen temario, hay un temario específico que tengas que estudiar, que se pueden preparar de media, pues una dedicación de en torno a 10 horas a la semana, aproximadamente 2 horas al día, y que además tiene una particularidad, y es que las pruebas entre una y otra convocatoria, pues lo cierto es que se repiten. Por lo tanto, preparar una convocatoria no significa que tengas que esperar X años a que se haga una convocatoria similar, sino que puedes presentarte varias veces. Y probablemente os estaréis sorprendidas las personas que no tenéis este conocimiento sobre el método de evaluación. Bueno, pues básicamente lo que se busca con las oposiciones a la Unión Europea no es tanto tener pues una experiencia, depende de la convocatoria, ¿no? Porque hay convocatorias para perfiles más especialistas, pero se trata más de que las personas tengan esas competencias ciertas, esas destrezas y habilidades que son tan necesarias para el trabajo en el día a día en las instituciones. Básicamente son 8 competencias, las voy a presentar a continuación de una forma muy breve. Son competencias que muy probablemente pues no son para nada ajenas, porque en el ámbito de vuestro trabajo, en el ámbito de, pues por ejemplo, de la universidad, habéis lidiado con muchas de ellas, incluso a lo mejor en el ámbito de vuestra propia vida personal. Son competencias como análisis y resolución de problemas, aprendizaje y desarrollo, cómo obtener buenos resultados siguiendo unos procesos específicos a través de la competencia de calidad y resultados, otra competencia, por ejemplo, como determinación de prioridades y organización, y otras 4 competencias tales como comunicación, de qué forma te expresas y si lo haces de una forma pues clara y precisa a través de un medio escrito o un medio oral, cómo consigues motivar a tus compañeros de equipo a través de la competencia de liderazgo, resiliencia, cómo te adaptas a esas frustraciones organizativas, circunstancias que ocurren en el día a día y que a todos nos pasa, y después sobre todo una competencia que es fundamental en el ámbito de la Unión Europea, que es el trabajo en equipo. Bueno, esto nos ayuda a contextualizar un poco a aquellas personas que estéis teniendo hoy la primera toma de contacto con estas oposiciones. Son oposiciones también muy interesantes, pues por otro tipo de factores, como lo que os decía, que es posible prepararla en meses. Nosotros tenemos itinerarios pues a más tiempo vista, por ejemplo, itinerarios normalmente son de un año. Asumimos el compromiso de preparar a las personas sobre todo lo que tienen que saber sobre las oposiciones a la Unión Europea en un plazo aproximado de un año, depende de la persona. Con eso lo que buscamos pues es que cuando las personas hacen el esfuerzo y dan el paso de preparar las oposiciones, asumen ese compromiso, que sepan que no va a ser un gasto crónico, sino que es algo que está pues definido en el tiempo. Nosotros después de ese tiempo, efectivamente, bueno, pues tenemos diversos modos de continuar con la preparación y de favorecer que las personas sigan estando en forma. Ofrecen unas condiciones salariales que ciertamente pues son muy positivas. También suele haber muchas plazas a lo largo del año. Este año, bueno, creo que no hace falta que lo explique mucho, las situaciones derivadas del COVID han hecho pues que estuviese todo un poquito más parado. Parece que ahora se está produciendo un deshielo, y si vais a la página de la EPSO, a la sección de Upcoming Opportunities, vais a ver todas las plazas que están pendientes de ser convocadas a lo largo del año. Ahora tenemos pues 2 convocatorias abiertas, que son las de Derecho a la Unión Europea y las de asistentes secretarios. Muy próximamente va a abrir otra convocatoria de Relaciones Exteriores, y también van a abrir varias convocatorias de juristas lingüistas en varias lenguas,
van a abrir también otras pues de correctores, de proofreaders, en diversas lenguas también. Y después, por último, también se prevé que salga una convocatoria para desarrollo rural, que más bien estará de cara a final de año. Y de cara al año que viene, pues ya se retomará otra vez con administradores generalistas. ¿Esto qué significa? Pues que aquí nunca se para, la preparación estamos siempre pues con esa resiliencia a la que hacía mención, adaptándonos y preparándonos para ofrecer los mejores materiales y para que este proceso sea lo más simple para vosotros, ya que es un gran esfuerzo en términos de tiempo y de esfuerzo también. Ya diría no mental, sino incluso físico, a veces que enfrentarse a los simulacros de examen todas las semanas es exigente, pero os pueden comentar las personas que tenemos hoy aquí, que, como os digo, algunas de ellas preparan las oposiciones con nosotros, que es algo que al final ofrece resultados y que acaba incluso por ser llevadero. Alguna persona incluso dice que hay ejercicios que le entretienen en su día a día. Bueno, como sabéis también, porque os lo he puesto aquí probablemente, son perfectamente compatibles con vuestra vida laboral y con vuestra vida académica, es decir, se pueden preparar al mismo tiempo que se estudia. Hemos hecho ahí una media de convocatorias, lo cierto es que la media nos da un poquito más alta, pero bueno, nos hemos quedado en aproximadamente 16 convocatorias, que son las que se espera. Uno de los aspectos muy interesantes que tienen estas oposiciones es el entorno laboral. Hay muchas posibilidades de ascenso, desde AD5, que es el nivel competencial para el cual sale esta convocatoria, AD16. Hay muchísimos puestos por medio. Evidentemente no todo el mundo llega a los puestos más altos, pero ciertamente es un gran contraste con las oposiciones nacionales. Trabajan en estas instituciones de la Unión Europea, como os imagináis, pues más de 27 nacionalidades. Es posible en algunas circunstancias cambiar de puesto cada muy poco tiempo, y después la verdad es que la plantilla funcionarial hace que casi todos los días te puedas cruzar con personas a las que no conoces y son compañeros tuyos de trabajo. Y esto que además te permite, bueno, pues contribuir al futuro de la Unión Europea. Bueno, el caso que nos ocupa hoy aquí, estamos ante una convocatoria de especialistas en Derecho de la Unión Europea. Se han convocado 104 plazas, que no están nada mal, en absoluto mal, y son para el grupo de AD5. AD5 es ese puesto, esa función administrativa en las instituciones que marcan el inicio de la carrera de los administradores. En la Unión Europea hay 3 escalas fundamentales administrativas para los trabajadores. Están asistentes secretarios, asistentes y administradores. Normalmente las personas que tienen una titulación y que concurren a una de estas oposiciones de administración suelen entrar a partir del AD5, de esta categoría, a pesar de que también las instituciones abren oposiciones para otras escalas administrativas, como puede ser AD7, como puede ser también AD9, incluso, bueno, escalas mayores. Simplemente para que lo tengáis en consideración, aquí son 104 para AD5, que es la puerta de entrada más habitual. Nos encontramos con un deadline que apunta hasta el 15 de septiembre, tenemos bastante tiempo, y muy importante también, tenemos para presentar la candidatura hasta mediodía. Más de una vez, y os sorprenderéis probablemente, pero las personas han esperado hasta el último momento, los servidores se han colapsado, o incluso personas que pensaban que cerraban hasta las 12 de la noche, no es las 12 del mediodía, hora de Bruselas. Entonces este es el límite temporal que tenemos para presentar nuestra candidatura. Básicamente, uno de los principales, de las principales dudas que se han planteado con esta oposición, y por eso ayer la EPSO estaba un poco echando humo, es quién puede presentarse. Bueno, como regla general y como ocurre en todas las oposiciones, el requisito de elegibilidad como criterio general, tener la ciudadanía de la Unión Europea. Tener la ciudadanía uno de los 27 Estados miembros, y esto determina que al final pues las personas se puedan presentar, puedan concurrir o no. El segundo de los requisitos, bueno, pues probablemente a las personas que tenemos hoy aquí, que probablemente, bueno, tenemos también de otros países, pero la mayoría somos españoles, no necesitamos, no es un requerimiento en nuestro país haber pasado el servicio militar obligatorio. En otros países sí, simplemente lo pongo aquí, pues
para no saltarme, dado que es un requisito de elegibilidad, por si tenéis un amigo en alguno de los países en los que sí es necesario pasar este requerimiento. Después, cumplir con los requisitos específicos del puesto. Vamos a ver. Los requisitos específicos del puesto fundamentalmente se adecúan a dos categorías, que son competencias profesionales y competencias lingüísticas. Las competencias lingüísticas fundamentalmente debemos de tener en consideración lo que nos dice el texto de la convocatoria, y es que es necesario tener un nivel C1 de una de las 24 lenguas oficiales de la Unión Europea. En este caso, si por ejemplo habláis español, bueno, castellano, no tenéis ningún tipo de problema como idioma nativo. Y después, como segunda lengua, es necesario tener al menos un nivel C1 de inglés o de francés. Y va a ser la lengua 2 del proceso de oposición. Probablemente ya sabéis que en administradores generalistas es posible escoger la lengua materna como lengua 2. Aquí no, esta convocatoria lo dice muy claro. La lengua 1 ha de ser la lengua, una de las 24 lenguas que elijas. La lengua 2 necesariamente ha de ser inglés o francés por requerimiento de servicio. También supongo que sabréis que tanto el Reino de España como la República de Italia han impugnado anteriores convocatorias en las que se establecían medidas similares. Lo cierto es que hemos estado también valorando esta posibilidad y creemos que va a ser complicado que desde un punto de vista jurídico haya elementos de peso que hagan que se pueda impugnar esta convocatoria, porque verdaderamente los servicios jurídicos en su día a día trabajan fundamentalmente en inglés y francés, y tanto ad intra, dentro de la propia organización, como ad extra, hay un interés de servicio. Bien, esto en relación con las competencias lingüísticas. Probablemente una de las cosas que os estáis planteando es si es necesario tener un nivel de idiomas que acredite vuestro conocimiento C1 de inglés o de francés. No es necesario. No es necesario incluir un certificado de idiomas para acreditar el nivel de la lengua. El nivel de la lengua ya se va a mostrar a lo largo de las distintas fases del proceso. Y verdaderamente hay pruebas, sobre todo en el centro de evaluación, en la que se va a ver con claridad si vuestro nivel de inglés o de francés es lo suficientemente bueno. Bien, y después otro de los principales problemas que se están previendo y que más están llevando a que se presenten mayores preguntas ante la EPSO es de quién puede presentarse según los requerimientos profesionales. Y aquí es muy clara también la convocatoria al establecer que se pueden presentar aquellas personas que hayan completado sus estudios universitarios en Derecho y que sean estudios universitarios de al menos 4 años y que se tenga ese título de Derecho. Esa es una de las opciones. Tener ciclo completo de estudios universitarios de 4 años, como mínimo, acreditado por el título de Derecho. O, si no se tiene el ciclo completo universitario de 4 años, se establece que debas de tener autorización para el ejercicio de la abogacía en el territorio de la Unión Europea. Es decir, que hayas pasado lo que se conoce normalmente como el BAR, ¿no? Que estéis acreditados como abogados. Esto sobre todo se ha previsto para aquellas personas que tengan pues una titulación en Derecho de 3 años más el máster y que por lo tanto se puedan acreditar como abogados. Fuera de esto no hay otra posibilidad, es o una u otra. Por lo tanto, no es necesario las dos. Por ejemplo, si alguna persona pues tiene un título de Derecho y no ha hecho no está de alta porque no ha hecho el examen de acceso a la abogacía, o es licenciada y no se ha dado de alta en un colegio profesional de la abogacía, en estos casos, bueno, no pasa nada. Pues, o 4 años como mínimo de formación universitaria acreditada por un título, o estar habilitada para el ejercicio de la abogacía. Vale, voy a parar aquí un segundo porque veo que tengo varias preguntas, entonces las voy a intentar responder de la forma más rápida posible. Vale, Maya, si hay alguien que tiene residencia en un Estado miembro,
con la residencia no es suficiente, es necesario tener la ciudadanía de la Unión Europea. Después, Teresa nos pregunta si uno u otro. Efectivamente, como os decía, hay una opción que es el haber cursado, como os decía, el título de Derecho de 4 años, habiéndolo terminado, por supuesto, o tener la autorización para ejercer la abogacía. Joey pregunta si es necesario presentar el título al mismo tiempo que se presenta la candidatura. No, no es necesario. Básicamente los títulos se presentan al final de todo en el centro de evaluación, ¿vale? Vale. Bueno, Maya, espero que en tu caso no sea un requisito que te impida presentarte a la convocatoria. Vale, Ascanio, ¿es posible participar en la oposición con título académico en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, donde había exámenes de Derecho? No, lamentablemente no. Ayer estuvimos corroborando este tipo de condicionantes durante todo el día y nos dijeron que no, que simplemente solo van a dejar que se presenten como requisito de elegibilidad aquellas personas que tengan el título de Derecho o que tengan acreditada el ejercicio de la abogacía. Vale, Gemma, perdona, entonces, con lo de los idiomas, ¿el español contaría como uno de los idiomas oficiales de la Unión Europea? Efectivamente, contaría como tu lengua 1. Si lo quieres utilizar en las lenguas, sería lengua 1 español y después lengua 2 entre inglés o francés. De nada. Vale, bueno, creo que he respondido más o menos las dudas que han ido surgiendo. Si tenéis alguna duda, la podéis ir dejando por el chat. Para no perder el hilo, intento no mirar mucho el chat. Pero bueno, si hay cualquier cosa, después vuelvo ahí. Vale, entonces vamos a seguir con la presentación. Uno de los aspectos también que es necesario tener en consideración es que no es necesaria experiencia. Para esta convocatoria no es en absoluto necesario tener nada de experiencia. Hay otras convocatorias para las que sí. Para esta se establece de forma clara en la convocatoria y por eso se entra desde la escala AD5. Que si alguien tiene experiencia en el ámbito del derecho, pues evidentemente conviene incluirlo de todos modos en el application form para que, bueno, pues para que se tenga en consideración, ya que al final la experiencia también es un punto positivo, no se establece como necesario, pero evidentemente pues toda la experiencia es interesante acreditarla. Igual que puede haber otras personas que sin tener experiencia, pues porque han participado en muchos movimientos asociativos, porque a lo mejor se han formado bien, porque tienen un alto nivel de idiomas, pues también tienen elementos de competitividad. En este caso, si tenéis alguna experiencia en el ámbito del derecho a la Unión Europea, pues conviene introducirlo. Bien, y vamos a ver ahora otro de los ámbitos que más han llamado la atención en relación a esta convocatoria, que es el proceso, las fases del proceso. Son unas fases que son un tanto particulares, que no se han visto últimamente en otro tipo de exámenes, pero que al final, como casi siempre, se reducen a 5 fases. La primera de ellas es la publicación de la convocatoria y la redacción de la candidatura, y básicamente aquí es fundamental, y ya os lo digo así, casi que os imprimáis la convocatoria y que vayáis con un rotulador y bolígrafo tomando nota de absolutamente todo. Es necesario que lo hagáis para saber cuáles son las reglas de juego. Hoy la información que yo os estoy proporcionando es información que se basa en la convocatoria. De todas maneras, todo aquello que yo pueda decir y que está contrastado con la convocatoria, pero bueno, al final lo que prevalece evidentemente es lo que se incluye en la convocatoria, y hay veces incluso que se puede llegar a cambiar en algún momento algún aspecto concreto porque haya habido algún error o por alguna circunstancia. La información de EPSO al final es la que rige siempre y por lo tanto hay que tener en cuenta todos los aspectos de la convocatoria. Y ya aprovecho también para daros un pequeño truco de esta convocatoria, y es el anexo 1, que es fundamental el anexo 1 en esta convocatoria, que describe las funciones del puesto que se van a realizar, y esto puede ser muy interesante para redactar vuestro application form. Bien. La segunda de las fases es la fase de los test de preselección. Los test de preselección ya sabéis que normalmente
suelen ser pues test que son razonamiento verbal, numérico, abstracto, y normalmente también se incluye juicio situacional. A nuestro querido juicio situacional nos lo han dejado fuera en esta convocatoria. Ello no significa, lo estuvimos contrastando ayer, que vaya a dejar de existir, ni muchísimo menos. Así que aquellas personas que le tenéis un poquillo de manía o un especial cariño, que sepáis que volverá y que probablemente volverá pronto. Muy probablemente no vuelva para la convocatoria de Relaciones Exteriores, que parece que va a tener un formato bastante similar a este. Pero bueno, aquí básicamente lo dejaríamos. Como os decía, en este caso concreto hay una serie de novedades y unas novedades que os presento a continuación. A ver. Y es que juicio situacional no está y ha sido reemplazado por una prueba que se llama comprensión lingüística, que había sido introducida en alguna convocatoria específica de años anteriores, que estaba por ahí un poco perdido y que no se sabía si se iba a recuperar o no. Y después la estructura del examen también varía, no solo en cuanto a esa prueba, sino también al número de preguntas. Quienes estéis más familiarizados con el CAST, es decir, el Contract Agent Selection Tool, que es la herramienta de las instituciones de la Unión Europea para contratar agentes contractuales, sabréis que este modelo de examen que se incluye en esta convocatoria es bastante similar al CAST, en el sentido en el que tenemos 20 preguntas de razonamiento verbal, cuando normalmente en administradores y administradores generalistas, sobre todo, suele ser 10 de razonamiento verbal. Aquí pues hay el doble. Razonamiento numérico se mantiene siempre igual que en todos los exámenes, 10 preguntas a responder en 20 minutos. Razonamiento abstracto respecto de generalistas se acorta un poco y en vez de 20 preguntas van a ser 10 a responder en 10 minutos, también 1 minuto por pregunta. Y como os decía, tenemos la novedad de comprensión lingüística, que todas estas pruebas se realizarían en la lengua 1, en vuestro caso el castellano, y serían 12 preguntas a responder en 25 minutos. Como veis, en la parte de la derecha, en la puntuación mínima, nos encontramos con unas puntuaciones mínimas que rigen. Razonamiento verbal, al menos es necesario sacar un 10 sobre 20. En razonamiento numérico y razonamiento abstracto combinados, es decir, las dos juntas, es necesario sacar un mínimo de un 8 sobre 20. Y en comprensión lingüística es necesario sacar al menos un 8 sobre 12. Y aquí tengo relativas buenas noticias. Y es que, al contrario de lo que ocurre en otras convocatorias, la mayoría de las convocatorias que se han visto hasta ahora, en esta convocatoria no va a haber una nota competitiva, no va a haber una nota de corte. Esto significa que si alguien se presenta a este examen y saca un 10 en razonamiento verbal, un 0 en razonamiento numérico y un 8 en razonamiento abstracto y un 8 sobre 10 en comprensión lingüística, verdaderamente va a pasar a la prueba intermedia, ¿vale? Esta es una novedad importante que tiene la convocatoria, esta convocatoria que estamos analizando hoy aquí. Y os voy a traer a continuación un pequeño ejemplo de cada una de las distintas pruebas, ya que probablemente estáis familiarizados con algunas de ellas, pero con otras todavía no tanto. Bueno, esto es un ejercicio de razonamiento verbal. Es un ejercicio que consta, como podéis ver, de un enunciado y que después tiene una determinada pregunta y 4 respuestas alternativas. Solo una de ellas es correcta. Entonces, este es un ejercicio que, como habéis visto en la slide anterior, vais a tener que responder 20 de estos ejercicios en 35 minutos. Por ello conviene tener mucho entrenamiento, ya que son ejercicios que, si 10 normalmente ya tienden a ser un poquillo pesados, 20 lo son todavía más. Así que, bueno, es necesario practicar mucho con este modelo de examen. Por lo demás, son ejercicios que responden pues básicamente a distintas estrategias metodológicas que son importantes, pero que se ciñen principalmente a dos principios: al de entender muy bien qué es lo que pone el enunciado. Puede ser una interpretación literal, es decir, de buscar una palabra en concreto que pueda haber en el enunciado. Puede ser una búsqueda de interpretación extensiva, es decir, de entender
la lógica, la razón que hay detrás del ejercicio. La segunda de las pruebas que se incluyen en esta convocatoria es el razonamiento numérico, en la cual pues tenéis un enunciado que nos presenta una tabla o un gráfico que nos da información sobre pues, una determinada situación, y después tenemos un enunciado que se resuelve respondiendo, hallando un cálculo entre las distintas cifras que nos dan. Hay veces, la mayoría de las veces, que las distintas opciones pues son un número, hay otras pues que son pues un país o es un determinado nombre. Bueno, en definitiva, estos ejercicios no son exactamente para evaluar el conocimiento matemático, las destrezas matemáticas que tenéis como súper avanzadas, sino simplemente que ayude pues a determinar cuáles son los candidatos que tienen un mejor conocimiento a la hora, una mayor destreza, por así decirlo, a la hora de encontrar cuáles son los datos relevantes que nos presentan la tabla, entre multitud de otros datos que no hacen más que despistarnos. La mayoría de los ejercicios se resuelven con sumas, restas, multiplicaciones o divisiones, ¿vale? Lo máximo que nos encontramos muchas veces pues es una ecuación de primer grado. Son ejercicios que una vez que se conoce la metodología, que aquí es lo verdaderamente fundamental, se resuelven de forma bastante rápida. El tercer ejercicio que nos vamos a encontrar en esta convocatoria, en esta prueba, va a ser el de razonamiento abstracto, en el cual nos encontramos una serie de diagramas, siempre son 5 diagramas en las que van cambiando determinadas circunstancias. Por ejemplo, aquí vemos que siempre hay una estrella, pero el color de la estrella va variando de uno a otro. Vemos también que hay aquí como una especie de semicírculo que también va variando en su posición, y al final lo que se trata de saber es cuál de las opciones que se ofrece es la opción adecuada, la opción correcta. Esta es la dinámica del ejercicio de razonamiento abstracto y se responde normalmente en un límite máximo de 1 minuto. 10 ejercicios de razonamiento abstracto en 10 minutos es perfectamente factible, se puede sacar bastante bien. Bien, y después nos encontramos con una de las principales novedades, que es el ejercicio de comprensión lingüística. Este es un ejercicio de comprensión lingüística que ha sido pues acotado ligeramente y nos incluye pues un determinado texto que presenta algo en concreto y después nos hace una determinada pregunta. Aquí en este caso nos preguntan en el párrafo 1, ¿a qué se refiere con la palabra socios? ¿Cuál es el rol de la palabra socios? Bueno, pues entonces aquí tenemos que ir a este párrafo y ver cuál es la información en concreto que tenemos que sacar de aquí. Por lo tanto, se trata de que, al contrario de un razonamiento verbal que tenemos que ver la lógica, aquí lo que se trata es de encontrar más específicamente cuál es el rol de una determinada palabra, o que hayas entendido un aspecto muy, muy concreto de la pregunta que nos están haciendo. Es decir, que se acote bastante bien. Es la principal diferencia con el razonamiento verbal. Vale, con esto, como os decía, estas pruebas son eliminatorias. Por lo tanto, con llegar al mínimo ya se pasa a la prueba intermedia, ¿vale? Con la puntuación mínima que se establece, que hemos visto anteriormente, ya pasaréis a la prueba intermedia. Vale, antes de pasar a la prueba intermedia, voy a hacer aquí una pequeña pausa para ver las preguntas, que veo que he tenido algunas preguntas y las vamos a ir resolviendo. Vale. Fuensanta pregunta sobre la preparación de las oposiciones con Gepso y cursos que ofrecéis. ¿Podréis comentar algo? Sí, si os parece bien lo podemos comentar al final de la presentación para tener esta unidad, pero sí, básicamente podéis encontrar mayor información en nuestra página web, que aparece en la parte de abajo a la derecha de la presentación, pero de todas maneras, y dado que ahora mismo, por ejemplo, algunos de los itinerarios tenemos todas las plazas cubiertas, verdaderamente para la única que va a haber plazas van a ser para las que justo vamos a sacar hoy en el marco de la preparación de estas oposiciones. Y Alba nos dice: las prácticas podrían contar como experiencia profesional, ser becarios en despachos. Muchas gracias. Y veo que Joey
que ya lo hemos hablado antes, ya contesta, así que muchas gracias, Joey. Efectivamente, la convocatoria, de hecho, aparece detallado, así que solo se pueden incluir aquellas prácticas que hayan sido remuneradas. Así da gusto, Joey. Vale, vamos entonces a seguir con la presentación. Vale, vamos a la fase intermedia, una fase intermedia que trae también muchas novedades y normalmente estábamos a la expectativa de la fase intermedia encontrarnos con el ejercicio de bandeja electrónica, que era el más habitual y sobre el cual, pues ahora mismo, y bueno, ya os digo, no es información oficial ni muchísimo menos, pero la rumorología nos dice que a lo mejor es posible que se caiga ese tipo de ejercicio. Bueno, pues aquí nos han sorprendido con alguna pequeña novedad que os voy a presentar a continuación. Bien, en la fase intermedia fundamentalmente nos encontramos con dos pruebas distintas. Nos vamos a encontrar con un test sobre derecho a la Unión Europea y otra prueba de comprensión lingüística. Empezando por la última, la comprensión lingüística. Si en la primera de las fases, la fase de preselección, se hacía en la lengua 1, aquí se va a realizar en la lengua 2. Vamos a tener un máximo de 12 preguntas y vamos a tener 25 minutos para responder a esas 12 preguntas. Y la puntuación mínima que debemos de tener es un 6 sobre 12. Esto es importante tenerlo en cuenta porque es necesario llegar a ese mínimo. La nota que saquéis en comprensión lingüística no va a ser tenida en cuenta para vuestra clasificación al centro de evaluación. La única prueba que os va a dar acceso al centro de evaluación va a ser el test sobre derecho a la Unión Europea, el cual se realiza en la lengua 2, es decir, en inglés o en francés, y que va a tener un número de 40 preguntas a responder en 60 minutos. Es decir, que vais a tener en torno a 1 minuto y medio, bueno, 1 minuto y medio para ser más exactos, para responder a estas preguntas. La puntuación mínima es un 20 sobre 40. Pero decir un 20 sobre 40 es una mera formalidad, sin más, porque la competitividad va a ser bastante alta. Y tengo, casi total certeza de que la mayoría de las personas van a pasar el corte de las 20-40 y por lo tanto se va a tener que establecer una nota de corte superior. Perdón. Ya el día a estas horas, un viernes por la tarde, después de todo lo que he hablado últimamente, se resiente la voz. Disculpadme. Como os decía, este test se va a realizar en la lengua 2. Son 40 preguntas a responder en 60 minutos, por lo tanto tenéis 1 minuto y medio. Y hay un aspecto que es verdaderamente importante sobre el test de Derecho a la Unión Europea, es que no hay un temario oficial. No os vais a encontrar un temario en el diario oficial de la Unión Europea. Y esta es una, yo diría que de las mayores, por decirlo de una forma suave, de los mayores ámbitos de mejora que tienen las oposiciones a la Unión Europea, y es que hay veces que te hablan de que van a poner una prueba específica y no acotan el temario, algo que yo creo que sería interesante tener pues para prepararlo con la mayor exactitud posible. Nosotros, por ejemplo, ya venimos desarrollando un temario en Derecho a la Unión Europea desde hace tiempo, que ya hemos aplicado en el curso de Derecho a la Unión Europea, ya que teníamos serias sospechas de que era muy probable que hubiese alguna prueba específica de conocimiento sobre derecho. Intentamos cubrir todo, pero es que nadie sabe exactamente cuál va a ser el dominio exacto del conocimiento. No hay un manual específico que pueda recomendar o hay un temario que diga, pues este temario es el que os va a solucionar todos los problemas. Hay temarios más o menos completos. Nosotros hemos hecho un trabajo bastante extenso para intentar cubrir lo máximo posible, pero no es un temario oficial. Como os decía, aquí con llegar al mínimo no llega. Si me preguntases si me aventuraría a decir una cifra que pudiese ser el corte, pues esto es una mera, es lanzar algo al aire sin que tenga ninguna base. Mi base
es que es una mera cuestión estadística. Yo creo mucho en las matemáticas y creo mucho en las estadísticas y sé que normalmente este tipo de pruebas suele tener en torno a un 34, 35 sobre 40. Es donde suele estar el corte. Pero es bastante complicado. El número de personas que van a pasar de la fase intermedia hasta la fase de centro de evaluación van a ser 3 veces el número de plazas que se convocan, por lo tanto, si son 104 plazas, van a pasar hasta 312 personas a la fase de centro de evaluación. Bien es cierto que esta convocatoria está tan acotada, está súper acotada y por lo tanto, bueno, pues no va a haber mareas de personas que se vayan a presentar a ella. Entonces, bueno, no sabría decir muy bien cuál va a ser el corte. Puede ocurrir que es eso, que normalmente la media suele estar en 34 y 35, pero a lo mejor si el nivel es muy alto, pues a lo mejor están en 38 sobre 40 o incluso, como se ha visto en alguna convocatoria, y por ejemplo estoy pensando en una convocatoria específica en la que el corte estuvo en 28 sobre 40, que fue un nivel bastante bajo. Pero yo aquí, sinceramente, creo que muy probablemente esté un corte bastante alto. Aquí lo que rige al final, bueno, pues es una mera cuestión de concurrencia competitiva. Y os traigo un ejemplo de ejercicio que os puede caer en este test sobre derecho a la Unión Europea. Más o menos nos hemos estado informando de cuáles son, y ya os digo, no es información oficial, pero hemos estado intentando ver qué es efectivamente lo que podría caer, contrastando. Ayer estuvimos todo el día, infinidad de horas, trabajando en esto. Son ejercicios de este tipo, ejercicios que puedan ver con case law, con instrumentos legislativos, con procedimiento legislativo, que tenga que ver, por ejemplo, también pues con ámbitos técnicos concretos, como case law. En este caso, por ejemplo, esta pregunta es del famoso caso Costa contra Enel. Puede caer, pues a lo mejor un case law, pues a lo mejor de Cimental o de cualquier otro caso paradigmático, ¿no? Estos casos Bank Laws, estos casos que son paradigmáticos del derecho a la Unión Europea. No se establece un temario específico, y esta es la trampa que me han dicho y que viene un poco hasta cierto punto pues, a contrarrestar esa pequeña crítica que he realizado respecto de publicar un temario, porque lo que se trata es que las personas que efectivamente se presenten sean personas que hayan tenido ese conocimiento, que tengan esa base, ese pozo de derecho que les permite pues al final enfrentarse a cualquier cosa que en la realidad jurídica del día a día de las instituciones puede aparecer. Entonces, bueno, más o menos estos son los tiros por donde se van a mover y bueno, es para que os hagáis una idea. Con la prueba intermedia ya pasaríamos al centro de evaluación, un centro de evaluación que tiene también alguna que otra novedad, que os la voy a transmitir a continuación. El centro de evaluación ya no se realiza en un centro deslocalizado en cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea, que es algo a lo que no aludí anteriormente, pero que es necesario tener en consideración. En España tenemos 2 centros de examen, uno en Madrid y otro en Barcelona, pero se pueden realizar en cualquier centro de la geografía europea. Yo, por ejemplo, estoy en Coimbra porque tenemos una sede en España y otra en Coimbra, y a mí, por ejemplo, pues me resulta muchísimo más cómodo ir a Lisboa a hacer los exámenes y no hay ningún tipo de problema. Sin embargo, en el centro de evaluación ya es necesario ir hasta las oficinas de la EPSO. Normalmente se realizan en Bruselas o en Luxemburgo, lo más habitual es Bruselas, y en este caso el centro de evaluación va a ser en la lengua 2. Y nos vamos a encontrar ante 2 bloques fundamentales de prueba. Nos vamos a encontrar, por un lado, unas pruebas sobre competencias generales, que son las pruebas que podéis ver en las animaciones de la izquierda, con una entrevista sobre competencias generales, 2 role plays, 2 simulaciones. Vais a tener después una presentación oral y con esto estaría cubierto la parte de competencias generales. Ahora voy a ir sobre cada una de ellas. Y después una prueba escrita sobre el ámbito de especialización, que también lo voy a comentar a continuación. En relación a las competencias generales, pues primero de todo tenemos la entrevista sobre competencias generales, que es la entrevista de siempre,
es una entrevista que se llama vertebrada, porque sigue un guión, porque más o menos se saben las preguntas que te van a hacer y porque más o menos puedes llevar preparada. Es necesario metodología, evidentemente, pero bueno, te hacen preguntas del tipo, un ejemplo de una situación en la que hayas estado sobrellevando una gran carga de estrés o cómo has reaccionado ante alguna persona que te haya hecho una crítica negativa a tu trabajo. Bueno, este tipo de situaciones. Después, por otra parte, nos encontramos con dos simulaciones, dos roleplays. Roleplay. Y aquí, concretamente, debo deciros que es una pequeña novedad, que hay infinidad de rumores en relación a esto, de si es un ejercicio de grupo, en el que cada una de las personas tiene un rol distinto y demás. No, aquí va a ser un roleplay en el cual pues se os va a proveer de una determinada información con anterioridad a realizar el roleplay, y vais a estar ante dos funcionarios de las instituciones de la Unión Europea y vosotros vais a estar realizando el rol de un asesor jurídico o de, bueno, las funciones que normalmente vais a desarrollar en el ámbito de vuestras funciones, y por eso os recomiendo que os veáis muy bien el anexo 1 de la convocatoria. Son dos simulaciones distintas que van a seguir el mismo patrón ante dos funcionarios de las instituciones de la Unión Europea, simulaciones que van a tener una duración aproximada de 25 minutos, ¿vale? Así que simplemente para que lo tengáis en consideración. Y después, por otra parte, vais a tener la presentación oral, que es también una presentación clásica de las que suelen caer en la mayoría de las oposiciones generales, en la cual os dan un dossier con información y tenéis que preparar en un periodo de tiempo relativamente corto y que depende de convocatoria en convocatoria, pues una determinada presentación oral y que tenéis que hacer ante dos funcionarios de las instituciones. Esto sería el bloque de las pruebas generales, que tienen una determinada puntuación, como podéis ver en pantalla, y después tenemos una prueba en el ámbito de especialización, una prueba escrita. Y esta prueba escrita, según sabemos, va a ser una prueba que va a ser un case study, parecido al ámbito del case study que se realiza habitualmente, un estudio de caso en el cual pues os llega una serie de correos electrónicos de dossier de información y demás, y tenéis que gestionar esa información para responder, pues por ejemplo, hacer un briefing o hacer alguna explicación razonada o hacer un informe en un determinado periodo de tiempo. Y esta va a ser la prueba fundamental. El case study es verdaderamente importante porque, como veis, tiene una puntuación sobre 100 y es donde más vais a tener que, bueno, donde más va a ser necesario que puntuéis a tope. Y es una prueba que, si no está bien preparada, ciertamente es complicado sacar una nota competitiva. Tiene un componente metodológico muy importante. Y después, las personas que pasan desde el centro de evaluación, pues van a ser 104 personas que entren en la lista de reserva. Esa lista de reserva va a ser publicada en la página web de la EPSO, y más concretamente, bueno, pues va a haber un determinado periodo de tiempo para que estéis en esa lista de reserva, y durante ese periodo de tiempo las instituciones de la Unión Europea pues os llamarán, o vosotros tendréis una actitud proactiva para ser llamados e ir cubriendo las plazas que vayan siendo necesarias. ¿De acuerdo? Bien, algunas recomendaciones que quiero daros en relación con la preparación de esta convocatoria. Hay muy poquito tiempo, estamos haciendo una estimación más o menos de de en qué fechas nos podemos mover. Esto, una vez más, no es información oficial y casi diría que esto más bien son fabulaciones que nos hemos hecho pensando en cuáles son los plazos normales que hay en las oposiciones de fase en fase, y por lo tanto os recomendamos que cojáis toda esta información con pinzas, ¿vale? Y básicamente pensamos que si el día 15 de septiembre va a cerrar el plazo para la presentación de las candidaturas, muy probablemente finales del mes de octubre es cuando se realice la prueba de preselección. Si hasta el 15 tenéis para presentar vuestra application form, que por cierto ya está abierto el plazo,
hasta el 15 de septiembre, bueno, pues aquí en este caso vais a tener en torno pues hasta finales de octubre para preparar bien el ejercicio de preselección. Muy probablemente la segunda de las pruebas, la tercera de las pruebas, la fase 3, que es la prueba intermedia, vais a tener pues en torno hasta noviembre, diciembre. Esto significa que todo el componente teórico de Derecho a la Unión Europea lo tenéis de plazo hasta masterizarlo, por así decirlo, hasta finales de noviembre, principios de diciembre, pero como os digo, hay que ponerse a tope cuanto antes con las fases de preselección y después también con el conocimiento técnico sobre Derecho a la Unión Europea. Es muy importante asumir la preparación de las oposiciones como un compromiso, como algo que haces con la intención clara y determinada de que va a salir para adelante, y esta, en nuestra experiencia, es lo que verdaderamente hace la diferencia. Eso y trabajar con buenos materiales. En este caso, pues tener buenos test de preselección, tener una muy buena metodología es fundamental, conocer cómo se estructuran las distintas pruebas, y ya no hablo solo de la fase de preselección, sino de las fases sucesivas del proceso. Eso es lo que verdaderamente acaba por hacer la diferencia, conocer las competencias, saber cómo se aplican, cuáles son sus elementos diferenciadores para cada una de las distintas fases del proceso de selección, es fundamental. Bien. Y nosotros, básicamente, lo que estamos ofreciendo para preparar estas oposiciones, como os decía, normalmente tenemos vía IEPSO, que es un itinerario personalizado, que cubrimos plazas ya, si no recuerdo mal, pues creo que en abril, no, antes del COVID, antes del confinamiento, creo que fue en marzo, cubrimos plaza, todas las plazas que teníamos disponibles. Tenemos también otra opción que se llama IEPSO Together, que es la preparación en grupos máximos de hasta 9 personas, y que abrimos convocatoria para cada una de las distintas plazas que ofertamos cada 2-3 meses más o menos. Vamos a abrir plazas nuevas en el mes de septiembre, pero para este itinerario específico de Derecho a la Unión Europea hemos diseñado 2 itinerarios, uno intensivo, otro menos intensivo. Verdaderamente, tal como estamos de tiempo, yo recomiendo casi que pues vayáis hacia la parte del intensivo. Verdaderamente estáis con el tiempo justo, pero yo entiendo también que si tenéis otras obligaciones laborales, familiares o de cualquier otra índole, pues sacar 20 horas a la semana es un poco complicado para la preparación. Para ese caso, bueno, tenéis la opción de las 10 horas a la semana, que no es lo idílico, pero que verdaderamente os puede ayudar a cubrir bastante cancha. Hay cosas que os podemos proporcionar ahí que pueden hacer que, sobre todo porque no es necesario una nota de corte en preselección, y al final lo importante es el temario de derecho. Bueno, estos son estimaciones que hacemos de dedicación, ¿vale? Un itinerario de otro se diferencia fundamentalmente en las sesiones a distancia que hay a la semana. Son sesiones de preparación en grupo, ¿vale? En grupos máximos de hasta 9 personas. Son grupos que permiten que todo el mundo siempre estén interviniendo y que haya bastante agilidad. También se incluye un simulacro de examen a la semana, que en el caso de que las personas que quieran practicar incluso más a la semana, pues pueden hablar con nosotros y podemos ver las posibilidades que hay en relación a esta, pero nosotros creemos que con un simulacro de examen a la semana o con 2 simulacros de examen, dependiendo de una modalidad u otra, es suficiente para llegar relativamente bien, sobre todo por la metodología que nosotros usamos a la hora de hacer los distintos simulacros. Incluimos el temario de derecho, como os decía, un temario que ha sido desarrollado por nosotros y por especialistas en derecho, sobre todo provenientes, pues como yo, por ejemplo, del ámbito académico, ¿vale? Y que viene a cubrir pues cuáles son los puntos fundamentales de las distintas convocatorias, y después también incluye cada uno de los itinerarios pre-reserva para la preparación de las sucesivas pruebas, ya que, bueno, pues tanto un itinerario como otro tiene plazas limitadas,
Nuestra intención era sacar un grupo como máximo de cada uno de estos itinerarios, era nuestra previsión, bueno, es nuestra previsión, de hecho. Después siempre hay personas que conforme van avanzando las fases contactan con nosotros para preparar las ulteriores fases del proceso y no siempre tenemos plaza. Por lo tanto, nosotros damos la posibilidad de que aquellas personas que ya estáis preparando las oposiciones con nosotros o que vais a empezar a prepararla, pues saber que vamos a estar con vosotros hasta el final de todo, desde la preparación de la candidatura con un taller y con un proofreading específico hasta la lista de reserva, ¿de acuerdo? Y después podéis ver más información sobre cada uno de estos itinerarios en el link que os incluyo ahí a continuación, en esa dirección en concreto. También si vais a la página web, a nuestra página web debería estar ya activo cada uno de los distintos itinerarios formativos. Bien, y nosotros básicamente, pues aquellas personas que nos estáis acompañando, que estáis viendo este webinario, pues os traemos un código de descuento por valor de la matrícula de cada uno de estos itinerarios formativos, que ya os digo, podéis ver con mayor detenimiento todo, desde la configuración del curso hasta la guía docente, con los ámbitos temáticos que vamos a cubrir durante la preparación técnica. El temario de derecho es un temario que es susceptible de ser modificado según vayamos enterándonos a lo mejor de algún aspecto u otro que pueda ser que se ha tenido en especial consideración, pero bueno, las bases fundamentales las podéis encontrar ahí. En relación a esta presentación, la vamos a compartir de forma gratuita con todas las personas que queráis acceder a ella. Lo que haremos es que vamos a ponerla a disposición en nuestro Instagram y en nuestro LinkedIn, ¿vale? Además, esta sesión está siendo grabada, pues aquellas personas que, bueno, sobre todo candidatos nuestros que no han podido acceder, pero bueno, también vamos a dar acceso a aquellas personas que así lo deseen a que lo puedan ver. Bueno, todas ellas pueden aplicar a este descuento de 60 euros. Y sin más, os agradezco mucho que nos hayáis acompañado, que hayáis participado en esta hora que teníamos prevista compartir con vosotros y con vosotras para que vieseis pues todo lo relativo a esta convocatoria. Supongo que tendréis ahora también algunas preguntas específicas que queréis tratar conmigo. Entonces voy a abrir aquí el chat y voy a intentar responderlas a todas. Vale. Cronograma de esta convocatoria, le preguntaba a Roberto. Como os decía, no es un cronograma que sea oficial, ni muchísimo menos. Es un cronograma que hemos pensado nosotros. 15 de septiembre es la única fecha oficial que tenemos, que es el límite para presentar el application form. Después, la fase ulterior, que va a ser el test de preselección, muy probablemente va a tener lugar a finales del mes de octubre. La siguiente, muy probablemente, finales de noviembre, principios de diciembre, que va a ser la prueba intermedia, y el centro de evaluación, pues muy probablemente en primavera, es decir, probablemente estaremos hablando ya de finales de marzo más o menos, pero todo esto en las situaciones en las cuales estamos, pues es un poco complicado aventurarlo, porque bueno, si hay rebrotes o si hay cualquier otra circunstancia que impida que podamos tener un cronograma como a lo mejor en anteriores ocasiones y hemos tenido un poco la posibilidad de poder hacer. Vale, en relación al link activo, creo que en la página web, en la sección de cursos, al menos estaban trabajando en ello antes de la sesión. Disculpad porque sí, está, si vais a la página web, en la página principal, os lo pongo aquí. Ah, vale, ya Sandra, vale, gracias Sandra. Podéis acceder a ellos y lo que vamos a seguir como criterio para adjudicar las plazas, ya os digo, vamos a sacar dos grupos, first come, first serve,
Las primeras personas que llegan pues se quedarán con las plazas. El código de descuento está disponible hasta la tarde del domingo y después vamos a admitir candidaturas, es decir, que si nos quedasen plazas vacantes hasta que empiece el curso, es decir, hasta creo que la noche del miércoles al jueves es lo que hemos establecido. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si tenéis alguna otra duda que os pueda solventar. En todo caso, como podéis ver en la presentación, aquí está la presentación, tenemos ahí un correo electrónico en el cual nos podéis contactar sin ningún tipo de problema. También me tenéis a mí personalmente en LinkedIn para cualquier pregunta que queráis traer a colación. Estos días están siendo un poco complicados con la convocatoria, pero intento responder cuanto antes. Los cursos específicos. El curso específico se llama Principios y Fundamentos del Orden Jurídico de la Unión Europea. ¿Vale? Pongo aquí hay dos modalidades, como os decía, uno general que tiene una menor dedicación y después hay otro que es el curso sin más, vamos a ver, el curso general es, vamos a ver, lo tengo por aquí, el curso general es, bueno, ahí está, son los dos cursos que hay, un curso específico, como os decía, que es el intensivo, y un curso general que tiene una dedicación menor. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, pero si tenéis cualquier cosa, como os decía, que os pueda surgir, nos podéis escribir a info@getso.eu o podéis contactarme en LinkedIn y estaré encantado de resolver todas las dudas que podáis tener. Si no tenéis ninguna otra duda, bueno, pues lo dejamos hoy por aquí. Como os digo, vamos a preparar la presentación y la pondremos a vuestra disposición a la mayor brevedad, ¿vale? De nada, un placer y sobre todo disfrutad del fin de semana que se prevé muy bien, ¿vale? Un saludo y muchas gracias a todos.